Primero que nada, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Violeta Ivonne Carrizal Salazar y soy de primer año B. Actualmente me encuentro cursando la carrera de médico cirujano en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, abreviada como ICES. Este video va dedicado para la asignatura de Desarrollo de Habilidades para estudiar a cargo del Dr. Jorge Alberto Velasco. El día de hoy estaré presentando un tema bastante interesante. ¿Cuál es este tema? Es generalidades de la genética. Voy a hablar de manera muy superficial porque este tema abarca muchas cosas y el tiempo no me alcanza para tanto. Empecemos por definir qué es la genética. La genética es una rama de la biología. Esta se va a encargar del estudio de los componentes hereditarios y cómo se van transfiriendo de generación a generación. ¿A qué componentes me estoy refiriendo? Al gen. ¿El gen en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la cadena de ADN. Sabemos que la cadena de ADN va a contener lo que son bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas van a ser? Bueno, va a ser adenina con timina y citosina con guanina. Va a tener también un grupo fosfato y un grupo de azúcar. En este ADN, ¿qué va a haber? Bueno, va a haber todas esas características que nos van a determinar tanto físicamente como genéticamente, obviamente, que va a ser la predisponibilidad para muchísimas cosas. La genética se divide a sí mismo en subramas. ¿Qué subramas podemos hallar aquí? Bueno, puede ser la molecular. La molecular se va a encargar específicamente del componente del gen, qué lo compone y cómo pueden modificarlo. La genética experimental, por su lado, va a tener ese experimento que va a constar de lo siguiente. Va a hacer experimentos constantes mezclando genes de diversas personas para ver esas variaciones, poniéndolas en diferentes ambientes, situaciones, etcétera, para ver todas esas reacciones y esos experimentos que podemos realizar. La genética de población se va a encargar de cómo surgen esos cambios genéticos, pero en poblaciones. Para poder adentrarnos un poquito más, ¿qué es lo que voy a explicar ahora? Bueno, ahora lo que voy a explicar son terminología. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado y procurar irme más lento para tener una mayor comprensión del tema. Iniciemos por definir qué es un alelo. Antes de eso me voy a quitar la bata porque ya me dio mucho calor. ¿Qué es un alelo? Un alelo es como el sinónimo de un gen. Ahora, un locus. El locus va a ser lo que está ocupando, el espacio que está ocupando este gen o alelo dentro de la cadena de ADN. Hay dos tipos de genes, está el dominante y el recesivo. El dominante se va a definir como ese gen que está por encima del otro. Va a ser el que va a dominar en el aspecto físico, el que va a dar esas características físicas al individuo. El recesivo se va a manifestar cuando no hay un dominante. Es decir, va a denotar características físicas siempre y cuando no esté emparejado con lo que es un dominante. ¿Qué otro? Vamos a tener mezclas de estos genes como un heterocigoto. El heterocigoto, heterodiferentes. Es decir, va a haber un gen dominante, va a haber un gen recesivo. ¿Cuál se va a dominar? Siempre va a ser el dominante, siempre, sin importar qué. Va a haber un homocigoto. Este se conoce también como una línea pura. ¿Por qué razón me refiero a pura? Bueno, muy simple. Pura, pues sabemos que es como igual, que va a ser algo como muy perfecto. En este caso puede ser la unión de dos alelos, ya sean dominantes o bien recesivos. Como otra parte de la terminología tenemos al genotipo y al fenotipo. El genotipo va a contener todas las características hereditarias que van a estar dentro de ese ADN. El fenotipo también se va a encontrar en el ADN, sin embargo, este se va a caracterizar porque este lo vamos a poder ver en las personas. ¿A qué me refiero con ver? Vamos a poder distinguir en la persona lo que es el color de cabello, el color de ojos, el tono de piel inclusive, es lo que va a conformar a este fenotipo. En la genética tenemos un personaje muy importante que tal vez muchos ya lo conozcamos, es el monje austriaco Gregor Mendel. Él se conoce como el padre de la genética moderna. ¿Por qué razón? Porque él realmente fue un científico muy popular por el hecho de que él empezó a dar pie a todos esos experimentos genéticos y a su vez a dar pie también a mucha terminología actual. Su experimento constaba en la mezcla de guisantes. Mezclaba semillitas de color amarillo y color verde
para poder ver ese fenotipo, esas características, cómo se iban mezclando y cómo iban cambiando. De tener una verde, cómo me podía salir un tono amarillo clarito o un color amarillo muy brillante cuando la antecesora era de otro color totalmente diferente. Él se encargó de esos experimentos. Este personaje tan importante se considera que también fue el fundador de la genética porque fue el primero en tener éxito y asimismo de poder dar una explicación adecuada con sus teorías. Incluso formuló 3 leyes, tal vez muchos al igual la conozcamos, la ley de la uniformidad, que te dice que siempre que 2 líneas puras se mezclan, que ya explique que es pura u homocigoto, siempre va a dar resultado un heterocigoto. Va a haber esa mezcla de esos 2 componentes pues antecesores, siempre va a haber esa mezcla, es decir, yo tengo un gen dominante y un gen recesivo, ambos son homocigotos, que me va a salir un heterocigoto con ambas características. Obviamente el dominante va a predominar a nivel físico y el genotipo pues va a estar presente más en cuestión de ADN. ¿Qué otro punto importante podemos resaltar en este tema? Bien, aparte de este gran personaje Gregor Mendel, podemos encontrar otros que, para no entrar tanto en detalle en eso, pues voy a dar datos muy simples. La genética post-mendeliana es la que está después de Mendel. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues hubo otras explicaciones de cómo hay esas mutaciones, no mutaciones, esas mezclas genéticas. Por ejemplo, tenemos la codominancia. La codominancia, co significa de 2, dominancia, 2 dominantes. Va a haber 2 dominantes que se van a expresar al mismo tiempo, es decir, una flor. Imaginemos que tenemos una flor amarilla y una flor roja. ¿De qué color creen que salga la flor hija, por así decirlo? Bueno, en este caso va a salir mitad y mitad o ambos colores, pero sin mezclarse. Va a estar presente tanto como el amarillo, tanto como ese rojo. En cambio, otra muy similar, pero al mismo tiempo completamente diferente, es la dominancia incompleta. ¿Por qué se va a caracterizar esa? Bueno, por algo muy sencillo, también va a haber 2 genes dominantes, sin embargo lo que va a suceder aquí es que ambos se van a expresar mezclándose. En este caso tenemos una flor blanca y una flor roja. La dominancia incompleta significa la expresión de ambos genes dominantes, sin embargo lo que va a pasar aquí es que se va a mezclar, va a ser entrelazado, es decir, si yo tengo rojo más blanco, ¿qué me va a ocasionar? Bueno, que la flor descendiente me va a salir de esa mezcla. ¿Qué color va a ser? Va a ser rosadito. También está la mezcla de alelos múltiples. Donde lo vamos a encontrar es muy simple en los grupos sanguíneos, que ya vemos que es AB negativo, AB positivo, o la A que puede aceptar del O, la B que puede aceptar otros, etcétera. Este tema también ya lo sabemos y creo que es muy sencillo, no tengo que entrar tanto en detalle. Hay muchísimos factores que influyen en esta mezcla genética, llamados agentes mutágenos. ¿Qué es un agente mutágeno? Bueno, es todo aquello que cause daño a nivel genético que me vaya a ocasionar alguna anomalía. Están los químicos, los físicos y los biológicos. Iniciamos con los físicos. ¿Cuáles son los físicos? Es la exposición física, como su nombre lo indica, de rayos UV, rayos gamma. Ahora, los agentes mutágenos químicos va a ser más referencia a alcohol, drogas, fármacos excesivos. Y en cuestión biológica, pues puede ser algún virus que desde antes del nacimiento me esté decodificando mal esas bases nitrogenadas o esas proteínas, que me va a ocasionar ahí una anomalía y me va a arruinar toda esa mezcla genética o de ADN. También otro punto importante que puedo destacar es que también hay mutaciones a nivel génicas, genómicas y cromosómicas. Las génicas va a afectar principalmente a las bases nitrogenadas. ¿En qué aspecto? O sea, que falten bases nitrogenadas, que haya un mal acomodo, que no vaya adenina con timina, sino adenina con citosina o con guanina. Ahí hay esa falla. Un ejemplo muy popular puede ser el daltonismo o asimismo la anemia falciforme. En cuestión cromosómica, pues podemos encontrar el síndrome de Prader-Willi o otros síndromes muy populares. ¿Qué es lo que me va a afectar? Me va a afectar el contenido del cromosoma. Me va a afectar todo ese contenido de ADN. La génica, por su parte, me va a afectar el número de cromosomas. Como sabemos, el síndrome de Down tiene un cromosoma extra al habitual, por lo cual me va a ocasionar esas anomalías.
¿Qué puedo rescatar de todo este tema para cerrar ya esta exposición? Bueno, la genética es sumamente importante por diversas razones. ¿Por qué? Porque a partir de ella podemos determinar lo que son enfermedades, podemos sacar lo que son las personas sanas, las personas enfermas, también las personas portadores y la probabilidad de que sean portadores. Podemos también deducir características físicas, características genéticas, si puede presentar alguna anomalía que también va a determinar lo que son talentos innatos, porque todo esto viene genéticamente, algo que podemos hacer sin necesidad de nada. También capacidades mentales, porque el ADN va a influir en cuestión neuronal, etcétera, que va a afectar en todos estos ámbitos de la vida. Es sumamente importante, creo que considero personalmente que gracias a la genética podemos hacer muchas cosas que ahorita, muchos exámenes que antes no podían realizarse. Por ejemplo, en cuestión de la medicina podemos determinar una gran infinidad de enfermedades que pueden ser hereditarias. También hay experimentos actualmente para sacar o para producir hijos con, pues muy bellos, muy bonitos, mezclando ADN de dos personas muy atractivas físicamente para crear un individuo muy hermoso. Obviamente es muy caro todo esto, pero sí se puede hacer. Hay una gran infinidad. Creo que la genética es de la rama de la biología. Creo que para mi punto de vista es la más interesante por esa gran variación que hay y a mí me parece totalmente fascinante. Bueno, con esto concluyo la exposición y muchísimas gracias por la atención que me prestaron. Con esto me despido cordialmente.